Hola culés y amantes del fútbol. Bienvenidos a Núcleo Barça, tu canal dedicado a las noticias más actuales del mundo del fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Dale like, suscríbete y activa la campana para estar al día. Vamos con la noticia. En la edición de anoche de El Chiringuito de Jugones, emitida el 25 de septiembre de 2025 tras la jornada 6 de la Liga, se desató una polémica inesperada centrada en la ausencia de Lamine Yamal en el partido del FC Barcelona contra el Real Oviedo. El programa, conducido por Josep Pedrerol, dedicó gran parte de su debate inicial al encuentro disputado en el Estadio Carlos Tartiere, donde el Barcelona remontó un 1-0 en contra para imponerse por 1-3. El gol Carballón llegó en el minuto 33 obra de Alberto Reina, aprovechando un error en la salida del portero Joan García. El equipo de Hansi Flick reaccionó en la segunda mitad. Eric García igualó en el 56 minutos con un remate de cabeza a córner. Robert Lewandowski amplió la ventaja en el 70 minutos con otro cabezazo tras centro de Frenkie de Jong, y Ronald Araujo sentenció en el 88 minutos con un disparo a la cepa del poste asistido por Dani Olmo. Esta victoria deja al Barcelona con 16 puntos, a 2 del líder Real Madrid, consolidando un inicio de temporada con 5 triunfos en 6 partidos. El foco del debate se desplazó rápidamente a la lesión de Lamine Yamal, el extremo de 18 años que se quedó fuera de la convocatoria por una pubalgia derivada de la sobrecarga acumulada durante el reciente parón de la Nations League con la selección española. J. Jordi, tertuliano culé conocido por su defensa apasionada del FC Barcelona, abrió el fuego con una crítica contundente a la Federación Española de Fútbol y al seleccionador Luis de la Fuente. La Roja ha exprimido a Lamine como a un limón, argumentó J. Jordi, señalando que el jugador acumuló más de 250 minutos en los 3 encuentros disputados, contra Suiza, Serbia y Albania, sumados a la exigencia de la Eurocopa anterior. Un talento de su calibre, que ya suma 3 goles y 5 asistencias en la liga esta temporada, no se dosifica. Llega roto al club, y ¿quién asume el riesgo? Siempre el Barça, añadió, con un tono que mezclaba indignación y llamada a la reflexión sobre el calendario internacional. El plató, con su habitual mezcla de tensiones y réplicas rápidas, respondió con intervenciones dispersas. Alfredo Duro, desde la perspectiva madridista, relativizó la queja atribuyéndola al calendario global de la FIFA, mientras Quique Marín aportó datos sobre el impacto en el rendimiento colectivo del Barcelona sin Yamal, destacando cómo Rapina y Ferran Torres asumieron la responsabilidad en banda. Josep Pedrerol, moderando el intercambio, invitó a más opiniones para equilibrar el debate. Fue entonces cuando Juanma Rodríguez, el columnista de Marca y tertuliano de corte madridista, intervino de manera inesperada. En esto, J, te doy la razón completamente, declaró con su voz pausada y firme, generando un silencio momentáneo en el set. Rodríguez, conocido por sus posiciones firmes en defensa del Real Madrid, argumentó que la federación había sido imprudente al no proteger mejor a un jugador de la envergadura de Yamal. Estos chavales son el futuro del fútbol español, pero se les convoca sin piedad. El club los mima, invierte en su desarrollo, y luego llega la Roja a machacarlos. Es una cuestión de justicia, no de colores, precisó, legitimando así la postura de J. Jordi en un tema que toca la salud de los talentos juveniles. Esta concesión, rara en un tertuliano de la talla de Rodríguez, quien ha protagonizado duelos verbales legendarios con J. Jordi en ediciones pasadas, como el de abril de 2025 sobre el madridismo divino o el de agosto de 2024 con la puya de «cállate y come palomitas», sorprendió al plató y elevó la temperatura del debate. J. Jordi, visiblemente tomado por sorpresa, respondió con un «gracias, Juanma», por fin un poco de sentido común, mientras el resto de contertulianos procesaban el giro. Pedrerol, con su estilo incisivo, intervino para aligerar: «Cuidado, Juanma, que te estamos grabando, ¿estás seguro de esto?». El momento, capturado en clips que circularon rápidamente en redes sociales, generó un breve instante de unidad en un programa famoso por sus divisiones. Sin embargo, el apoyo de Rodríguez no se prolongó sin matices. Inmediatamente después, el tertuliano madridista remató su intervención con una confesión que rozó lo surrealista y desató las risas contenidas en el set. «Te respaldo en lo de Lamine porque es lo correcto, pero si hablamos de la selección en un mundial, yo iré con el equipo que tenga más madridistas en el 11», soltó sin titubear. «No me corto un pelo, si Brasil lleva a Vinicius y Rodrigo al frente, o Argentina con algún blanco influyente, allá que voy. España solo si los nuestros marcan el ritmo». La declaración, pronunciada con la seriedad de un manifiesto, provocó una explosión de reacciones. J. Jordi abrió los ojos en gesto de incredulidad, murmurando un «eres único, Juanma», mientras Alfredo Duro estallaba en carcajadas y Pedrerol intentaba reconducir «esto es tertulia, no un cambio de nacionalidad en directo».
El surrealismo radicaba en la crudeza honesta. Rodríguez, un defensor acérrimo del madridismo, admitía públicamente que su patriotismo futbolístico es condicional, priorizando lealtades clubistas sobre la roja en escenarios hipotéticos como un mundial. Este giro no solo alimentó el show, El Chiringuito vive de estos contrastes, sino que amplificó la polémica más allá del plató. Al finalizar la emisión, según fuentes cercanas al programa citadas en medios como X Cataluña, Juanma Rodríguez envió un mensaje privado a J. Jordi que filtró el tono guasón del intercambio. Gracias por las palomitas de anoche, J. Pero recuerda, en Qatar, si España no alinea suficientes blancos, me pongo la verde amarela y te dejo animando solo, rezaba el texto, una puya envuelta en humor que J. Jordi compartió parcialmente en sus redes al día siguiente con un emoji de risa y el comentario, apoyo recibido, lealtad condicional. Típico. El episodio, que acumuló menciones en X bajo el hashtag #JuanmaConfiesa, ilustra el tribalismo inherente al periodismo deportivo español, un apoyo táctico en un tema transversal como la protección de Yamal, seguido de una confesión que reafirma divisiones clubistas. Para contextualizar, Lamine Yamal representa un caso paradigmático de los retos que enfrentan los jóvenes talentos en el fútbol moderno. Nacido en 2007 en Mataró, debutó con el primer equipo del Barcelona a los 15 años y 291 días, rompiendo el récord de precocidad. Su zurda precisa y visión de juego lo convirtieron en pilar de la Eurocopa 2024, donde fue el jugador más joven en marcar en una semifinal, contra Francia, con un gol que selló el 2-1. Esta temporada, antes de la lesión, promediaba un impacto decisivo por partido. La pubalgia, inflamación en la inserción de los aductores por sobrecarga repetida, es un mal común en velocistas como él. Pedri y Gavi, compañeros en el Barça y la Roja, han lidiado con problemas similares. De la Fuente, en rueda de prensa post-Nations League, defendió su gestión: Lamine es clave para España, lo rotamos lo necesario, pero priorizamos el colectivo. No obstante, el Barcelona, con Joan Laporta a la cabeza, ha reclamado en privado más coordinación con la federación, recordando precedentes como la sobrecarga de Pedri en 2022 que lo dejó fuera de un mundial. La intervención de Rodríguez valida, al menos parcialmente, esta crítica culé. Como columnista de Es Radio y Marca, nacido en 1965 y testigo de 12 ligas madridistas, su estilo directo, mezcla de análisis y provocación, lo posiciona como voz influyente. Apoyar a J. Jordi en la gestión de Yamal no es filantropía, toca un nervio real sobre la sostenibilidad de carreras juveniles en un calendario saturado por ligas, copas y selecciones. La FIFA ha debatido reformas, como más días de descanso obligatorios, pero avances son lentos. En el plató, este respaldo efímero contrastó con la confesión posterior, que J. Jordi rebatió con ironía: apoyas lo justo para quedar bien, pero al final, todo vuelve al Bernabéu. Pedrerol, cerrando el segmento, resumió: hoy hemos visto de todo, remontadas en el campo y en opiniones. El impacto se extendió a la mañana del 26 de septiembre. En X, #JuanmaConfiesa escaló a tendencias en España, con culés celebrando el apoyo traidor, un madridista reconociendo que la FEF nos roba jugadores, victoria moral, y madridistas defendiendo la coherencia de Rodríguez. Memes proliferaron, imágenes de Juanma con bufandas multicolor, cambiando de selección como de canal. En Sport y Mundo Deportivo, titulares como Juanma da la razón al Barça en Yamal destacaron el giro, mientras Marca optó por un perfil bajo, enfocándose en el debate equilibrado. Laporta, en declaraciones post-partido, fue cauto: agradecemos el reconocimiento, pero lo prioritario es que Lamine vuelva pronto. Flick, pragmático, confirmó: recuperación en 2 a 4 semanas, usamos la ausencia para probar rotaciones, y funcionó. Este episodio no es aislado en la historia de El Chiringuito, un formato que desde 2008 hectáreas convertido debates en fenómenos virales. Duelos entre Rodríguez y J. Jordi, el primero, visceral en su madridismo, el segundo, teatral en su culé, son combustible recurrente. En abril de 2025, Rodríguez proclamó: Dios es madridista, ante las protestas de J por el caso Negreira. Meses antes, en agosto de 2024, una réplica sobre palomitas se hizo icónica. Anoche, el guión se invirtió: el apoyo a la queja por Yamal, un tema no partidista, humanizó el intercambio, aunque la confesión surrealista, esa lealtad selectiva a la roja, reavivó el humor ácido del fútbol español. Es un recordatorio de que, en el circo mediático, las alianzas son fugaces, pero las pullas perduran. Mirando adelante, el Barcelona encara un calendario exigente sin Yamal. El próximo duelo, ante la Real Sociedad en Anoeta el 29 de septiembre, pondrá a prueba la profundidad del plantel. Olmo, con 2 goles y una asistencia ya, emerge como relevo. Rápina, autor de una asistencia en Oviedo, asume liderazgo en banda.
La Champions arranca en octubre contra el Young Boys, y el clásico de noviembre podría ver un duelo Yamal-Vinicius si la recuperación avanza. La polémica de El Chiringuito, con su mezcla de seriedad y absurdo, subraya tensiones estructurales. ¿Deben los clubes vetar convocatorias abusivas? ¿Prioriza la Federación espectáculo sobre salud? Rodríguez, al respaldar la crítica, contribuye al diálogo, aunque su remate condicione el apoyo. En el plató de Josep Pedrerol, la intervención de J. Jordi, con su crítica directa a la Federación Española de Fútbol, no fue solo un desahogo, fue una denuncia precisa, respaldada por datos que los culés llevan años masticando. Yamal, con 250 minutos jugados en 3 partidos de Nations League, 90 completos contra Suiza, donde asistió en el 2-1, 80 minutos contra Serbia, con un desgaste físico evidente, y 80 más contra Albania, llegó al Barcelona con molestias que derivaron en una inflamación en los aductores. La Federación, bajo la batuta de Luis de la Fuente, ha insistido en que prioriza el bienestar de los jugadores, pero la realidad es que el calendario internacional, con partidos cada 3 días y viajes transcontinentales, no perdona a los cuerpos jóvenes. El apoyo de Juanma Rodríguez a esta postura fue el giro que nadie vio venir. Rodríguez, periodista de 60 años curtido en Es Radio y Marca, ha construido su carrera sobre un madridismo sin fisuras, visible en columnas donde exalta la grandeza del Real Madrid o en debates donde su ironía desarma a rivales dialécticos. Anoche, su declaración de respaldo a J. Jordi no fue un simple gesto de cortesía, fue un reconocimiento explícito de que la sobrecarga de Yamal trasciende colores. Esto no va de ser culé o madridista, dijo Rodríguez, ajustándose las gafas con ese aire de profesor que sabe que está soltando una verdad incómoda. Hablamos de un chico que, con 18 años, ya es titular indiscutible en un grande como el Barça y en la selección. Si lo quemamos ahora, ¿quién responde dentro de 5 años cuando su cuerpo diga basta? Sus palabras resonaron en el plató, donde el resto de tertulianos, desde el siempre combativo Alfredo Duro hasta el más templado Quique Marín, se quedaron momentáneamente sin réplica. J. Jordi, con su característico ímpetu, aprovechó para reforzar el argumento. Eso es, Juanma. Lamine no es solo nuestro, es de todos. Pero el Barça lo forma, lo cuida, y luego llega la roja y lo exprime como si no hubiera mañana. Pedrerol, con su instinto para el espectáculo, dejó que el momento respirara, consciente de que ese instante de consenso entre un culé y un madridista era oro televisivo. Sin embargo, la confesión posterior de Rodríguez, esa declaración surrealista sobre su lealtad condicional a la selección española, añadió capas al episodio. No fue solo una frase para provocar risas, fue una radiografía del tribalismo que define el fútbol español. Si en un Mundial Brasil tiene a Vinicius, Rodrigo y algún otro blanco, me pongo la camiseta verde-amarela. Si es Argentina con un exmadridista, igual. España, solo si los nuestros dominan, insistió, con una seriedad que contrastaba con el absurdo de la premisa. El plató reaccionó como un microcosmos de las redes sociales. J. Jordi, con una mezcla de incredulidad y sorna, replicó: Juanma, tú no apoyas a España ni en los penaltis. Alfredo Duro, entre risas, lo respaldó: es coherente, hombre, cada uno tira para los suyos. Pedrerol, hábil como siempre, cerró el segmento con un guiño al público: aquí cada uno viene con su bandera, pero al final, todos queremos fútbol. La confesión de Rodríguez, aunque envuelta en humor, tocó un nervio real. En España, las lealtades clubistas a menudo pesan más que el escudo nacional, y su franqueza al admitirlo, sin filtros, sin disculpas, convirtió el momento en carne de meme. El mensaje privado que Rodríguez envió a J. Jordi tras el programa, filtrado por fuentes internas y citado en medios como X Cataluña, añadió una capa más de surrealismo. J. Las palomitas de anoche, de lujo. Pero en el próximo Mundial, si España no lleva madridistas suficientes, me paso a Qatar o donde haga falta. Tú sigue con tu Barça, que yo me encargo del resto, decía el texto, según se reportó. J. Jordi, lejos de tomárselo a mal, lo compartió en Instagram con un comentario irónico: apoyo por Lamine, 10 puntos. Lealtad a España, suspenso. Gracias por el show, Juanma. La interacción, aunque guasona, refleja la dinámica de estos tertulianos, adversarios en el plató, pero con un respeto tácito que sostiene el espectáculo. Para los culés, este intercambio es un regalo, no solo se valida la preocupación por Yamal, sino que se expone el madridismo de Rodríguez como un ejercicio de lealtad selectiva, algo que enciende la chispa del humor sin perder la seriedad del debate. El trasfondo de Yamal es clave para entender por qué este tema cala tan hondo. Formado en la Masía desde los 7 años, Lamine debutó en abril de 2023 con 15 años, rompiendo récords de precocidad en el Barça y en la Liga.
Su gol en la semifinal de la Eurocopa 2024 contra Francia, un disparo curvado que batió a Maignan a los 17 años, lo convirtió en el jugador más joven en marcar en una fase final de la competición. Esta temporada, sus números, 3 goles, 5 asistencias en 6 partidos, lo confirman como pilar del proyecto de Flick, que ha revitalizado al equipo con un fútbol vertical y una presión alta que recuerda al mejor Guardiola. Pero la pubalgia, confirmada por el club como una lesión de recuperación estimada en 2 a 4 semanas, es un recordatorio de la fragilidad de los jóvenes en un sistema que prioriza resultados sobre salud. El precedente de Pedri, con lesiones musculares recurrentes tras jugar 73 partidos en 2021, o Gavi, operado del cruzado en 2024, pesa como una losa. El Barcelona, con Laporta y el cuerpo médico al frente, ha insistido en una gestión conservadora. Yamal no viajó a Oviedo, y su regreso se espera para el duelo contra la Real Sociedad o, a más tardar, el Young Boys en Champions. La postura de Rodríguez, al respaldar la crítica de J. Jordi, conecta con un debate más amplio que trasciende al Barça. La postura de Rodríguez, al respaldar la crítica de J. Jordi, conecta con un debate más amplio que trasciende al Barça. En los últimos años, clubes como el Manchester City o el Bayern han negociado con sus federaciones para limitar minutos de jugadores clave en parones internacionales, algo que en España sigue siendo tabú. La Federación Española, en boca de la Fuente, ha defendido su enfoque: convocamos a los mejores, y Lamine es uno de ellos. Rotamos cuando es posible, pero el nivel competitivo exige sacrificio. Sin embargo, los datos no mienten. Yamal acumuló 1.200 minutos la temporada pasada con el Barça, más 400 con España en 2024. La pubalgia, aunque no grave, es una señal de alerta. En el plató, J. Jordi lo resumió: si seguimos así, vamos a romper a la generación de oro antes de que lleguen a los 25. Rodríguez asintió, aunque su posterior confesión, esa preferencia por selecciones con más madridistas, diluyó el consenso con una dosis de humor que, para los culés, es munición para el cachondeo. El impacto de la tertulia se sintió de inmediato en redes sociales. En X, el hashtag #JuanmaConfiesa acumuló miles de interacciones en las horas posteriores al programa, con culés celebrando el respaldo inesperado. Juanma dándonos la razón en lo de Lamine, esto es histórico, tuiteó un usuario. Otros, con humor ácido, compartieron montajes de Rodríguez con bufandas de Brasil, Argentina e incluso Qatar, acompañados de captions como Juanma, el hincha internacional del Madrid. Los madridistas, por su parte, defendieron la sinceridad de su tertuliano: al menos no finge patriotismo de cartón. La prensa deportiva no se quedó atrás. Sport tituló: Juanma Rodríguez valida la queja culé por Yamal, mientras Mundo Deportivo optó por un madridista en el lado blaugrana, pero solo por un rato. En Marca, el enfoque fue más neutral, destacando el debate intenso, sin entrar en el surrealismo de la confesión. El historial de enfrentamientos entre Rodríguez y J. Jordi añade contexto a la magnitud del episodio. Rodríguez, con su trayectoria en el periodismo deportivo desde los 80, ha hecho del madridismo una bandera que ondea con orgullo, visible en frases como la de abril de 2025, cuando proclamó que el cielo es blanco, en medio de un debate sobre arbitrajes. J. Jordi, por su parte, encarna al culé visceral, ese aficionado que vive cada partido como una cruzada. Sus choques son parte del ADN del Chiringuito. En agosto de 2024, Rodríguez lo silenció con un «cállate y come palomitas», que se volvió viral. En diciembre de 2023, J defendió a capa y espada el honor del Barça en el caso Negreira mientras Rodríguez ironizaba sobre «facturas culés». Anoche, el apoyo inicial seguido de la confesión surrealista fue un nuevo capítulo en esta saga, uno que los culés atesorarán por su mezcla de validación y absurdo. En definitiva, esta polémica en el Chiringuito ilustra cómo el fútbol español se nutre de contrastes que van más allá del césped, convirtiendo un simple debate en un espejo de las tensiones estructurales del deporte rey. Lo que comenzó como un análisis post-partido sobre la victoria del Barcelona en Oviedo se transformó en un momento revelador, donde un tertuliano como Juanma Rodríguez, habituado a posiciones inquebrantables, expone las grietas en la gestión de los jóvenes talentos y en las lealtades nacionales. Para los aficionados culés, esto no es solo entretenimiento, es una validación de preocupaciones que llevan tiempo gestándose, como la necesidad de proteger a jugadores como Lamine Yamal de un sistema que prioriza el espectáculo sobre la sostenibilidad. Imaginen un fútbol donde los prodigios como él no sean vistos como commodities desechables, sino como inversiones a largo plazo. Esta reflexión invita a cuestionar: ¿estamos dispuestos a reformar el calendario internacional para evitar que la próxima generación de estrellas se queme antes de brillar plenamente? La Federación Española,
con su enfoque en resultados inmediatos, podría aprender de modelos como el de la Premier League, donde los clubes negocian límites de minutos con las selecciones para preservar la salud de sus activos. En España, donde la Roja ha cosechado éxitos recientes como la Eurocopa 2024, el equilibrio entre club y país sigue siendo un rompecabezas sin resolver, y episodios como este en el Chiringuito sirven como catalizador para un debate más amplio que podría llevar a cambios regulatorios en la FIFA. La confesión de Rodríguez sobre su criterio selectivo con la selección española añade una capa de ironía que, aunque surrealista, destapa una verdad incómoda sobre el tribalismo en el periodismo deportivo. En un país donde la rivalidad Barça-Madrid define identidades culturales, admitir que el apoyo a la Roja depende del número de jugadores madridistas en el 11 no es solo una anécdota, es un síntoma de cómo el clubismo permea incluso las narrativas nacionales. Para los culés, esto refuerza la percepción de que el madridismo opera en un universo paralelo, donde la lealtad patriótica es un accesorio opcional. Sin embargo, lejos de ser un mero dardo, esta declaración obliga a reflexionar sobre la hipocresía inherente al fútbol moderno. ¿Cuántos aficionados, en secreto, priorizan su club sobre la selección? Piensen en un mundial donde Vinicius y Rodrigo lideran Brasil, o Bellingham Inglaterra, ¿no sentiríamos un tirón similar si Yamal o Pedri fueran los protagonistas en otro combinado? Esta dualidad engancha porque humaniza el deporte, recordándonos que detrás de los escudos hay pasiones personales que no siempre encajan en moldes patrióticos. El humor surge de lo absurdo, un tertuliano cambiando de bufanda como quien elige canal en la TV, pero el fondo serio persiste, invitando a una audiencia culé a celebrar no solo la victoria en Oviedo, sino la exposición de estas dinámicas que fortalecen la identidad blaugrana. Más allá del plató, esta controversia subraya el rol de programas como el Chiringuito en moldear la opinión pública. Con audiencias millonarias, estos espacios no solo comentan el fútbol, lo amplifican, convirtiendo opiniones en tendencias virales que influyen en directivos y federaciones. El respaldo inicial de Rodríguez a la crítica por la gestión de Yamal, aunque efímero, podría presionar a Luis de la Fuente para una dosificación más cautelosa en futuros parones. Imaginen el impacto, si un madridista de pura cepa reconoce el problema, ¿qué excusa queda para ignorarlo? Para el Barcelona, esto se traduce en una ventaja estratégica. Con Hansi Flick al mando, el club ya demuestra que la prudencia paga, como se vio en la remontada asturiana, donde la ausencia de Yamal no impidió un fútbol coral que suma 16 puntos en 6 jornadas. Este enfoque alemán, con énfasis en rotaciones y recuperación, contrasta con el desgaste selectivo, posicionando al Barça como un modelo de sostenibilidad. Los culés podemos enganchar con la idea de que, en un futuro próximo, jugadores como Yamal, con su récord de precocidad y su zurda letal, lideren no solo en el Camp Nou, sino en una Roja más equilibrada, donde el talento se cultive en lugar de explotarse. Sacando conclusiones que trascienden lo inmediato, esta polémica invita a vislumbrar un fútbol español más maduro, donde las rivalidades sirvan como motor de mejora en vez de división estéril. El mensaje surrealista de Rodríguez, con su guiño a Qatar o Brasil, podría interpretarse como una crítica velada al centralismo federativo, donde Madrid y Barcelona absorben el grueso de convocatorias, dejando a otros clubes en la periferia. Para la audiencia culé, esto engancha porque reafirma nuestra narrativa de resiliencia. A pesar de lesiones y calendarios hostiles, el Barça resurge, como en Oviedo, con un equipo que bajo Flick evoca la esencia del tiki-taka evolucionado. Reflexionemos, ¿y si esta controversia acelera reformas, como límites obligatorios de minutos para menores de 21 años en selecciones? La FIFA ya debate estas medidas, y voces como la de Rodríguez, aunque condicionadas, suman al coro. En el horizonte, el clásico de noviembre se antoja épico, con Yamal potencialmente de vuelta para desafiar a Vinicius en un duelo que podría definir no solo la liga, sino la percepción de quien gestiona mejor sus joyas. Los culés nos enganchamos a esta posibilidad, viendo en Yamal no solo un jugador, sino un símbolo de renovación que podría llevar al Barça a reconquistar Europa. Profundizando en las implicaciones mediáticas, el Chiringuito emerge como un barómetro cultural, donde tertulianos como J. Jordi encarnan la pasión defensiva que los aficionados culés sentimos en cada debate. Su interacción con Rodríguez, culminando en ese mensaje filtrado, resalta como el humor sutil, sin exagerar, desarma tensiones, convirtiendo el conflicto en contenido adictivo. Pero la conclusión real engancha al considerar el legado. ¿Contribuirá esto a una mayor empatía entre culés y madridistas? Probablemente no del todo, pero planta semillas para diálogos más constructivos, donde la salud de talentos como Yamal prime sobre las pullas. Para el fútbol español, esto podría significar una era dorada, con generaciones como la de Yamal, Pedri y Gavi intactas para liderar tanto en clubes como en la Roja.
Los culés, con nuestra historia de superación, de remontadas en campos hostiles a títulos contra pronóstico, nos identificamos con esta narrativa de resiliencia, que nos mantiene enganchados al deporte como pocos. En resumen, esta polémica no es un fin, sino un punto de inflexión que engancha por su potencial transformador. Invita a los aficionados a exigir más de las instituciones, a valorar el equilibrio entre pasión y prudencia, y a celebrar la esencia del fútbol, un juego donde lo impredecible, como un madridista respaldando una queja culé, genera debates eternos. Para nosotros, los culés, es un recordatorio de que el Barça no solo gana partidos, moldea el futuro del fútbol. Y ahora, si te ha gustado este análisis profundo, dale like al vídeo y suscríbete al canal para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del fútbol, y por supuesto, del Barça. No te pierdas nada, ¡Visca el Barça!